¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Me vais a permitir dos cosas hoy. Para empezar, estamos con el Jeep Avenger. Este SUV pequeño, son 4,8 metros aproximadamente, 4 metros para entendernos. Y digo, me vais a permitir que lo haga con las gafas de sol, porque tenemos un sol impresionante aquí en la zona de Fuengirola. Nos hemos venido al medio del campo y me vais a permitir también que el coche esté un poco lleno de polvo, porque llevamos ya un rato conduciéndolo. Y directamente te voy a contar todo lo que he aprendido y todo lo que he sentido a bordo de este coche, que ni más ni menos que ha sido nombrado coche del año en Europa. Y claro, un premio tan rimbombante y tan importante, ya sabéis que yo no soy mucho de premios, pero algo tendrá que tener este coche, ¿no? O algo le habrán visto. Bueno, pues vamos a verlo en la prueba. Como digo, son 4,08 metros. Es un vehículo tipo SUV, como podéis ver, y la versión que está de momento disponible en España es esta, que es la eléctrica. Pero ojo, no se me enojen y se me pongan nerviosos, porque también va a llegar a España una versión de gasolina. Y aquí Jeep lo ha hecho muy bien, ha sido muy inteligente, porque han dicho: mira, este coche no lo vamos a sacar solo en modo eléctrico, porque hay mercados, como son el español y el italiano, en el que la mayoría de las versiones que podríamos vender son de gasolina. Así que va a haber versión eléctrica, que en algunos mercados, la mayoría, va a ser la única que se va a vender, y en España, en Italia y probablemente también en Polonia, se va a vender con una versión, con una motorización de gasolina. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Tiene algunos detalles muy interesantes que vamos a revisar por la carrocería. El más importante y lo que tienes que saber así de datos técnicos es que la versión de gasolina tiene un motorcillo, es un motor que da 100 caballos, un poquito más, pero son 100 caballos para cubrir el expediente, y lo bueno que tiene es que esa versión de acceso lógicamente es mucho más económica. El precio que me han comunicado en Jeep es de poco más de 23.000 euros, eso sí, siempre la tarifa de precios ciñéndose a la financiación que ofrece la marca. Y luego hay una versión eléctrica de 156 caballos, bastante más potencia como corresponde a un vehículo eléctrico, con una batería de 54 kWh brutos, que reales utilizables se quedan en un poquito menos de 51 kWh, lo cual hace que, redondeando en el ciclo WLTP, este coche tenga 400 kilómetros de autonomía. ¿Qué tiene de especial o de interesante? Bueno, pues al margen de la carrocería, que es muy llamativa, y aquí desde luego en el asunto del diseño se lo han currado y han hecho un coche tremendamente atractivo, con muchísimos detalles de pegatinas y de aditamientos, de ornamentos, que te voy a ir enseñando poco a poco durante toda la prueba. Lo interesante es que este vehículo es el primer Jeep que se desarrolla completamente en Europa para el mercado europeo. A pesar de que pertenece al grupo Stellantis, la marca Jeep sigue teniendo su base de operaciones y el peso de la ingeniería en Estados Unidos. Pero este coche se ha desarrollado en Europa, no obstante es un vehículo que además es una variación de los hermanos dentro del grupo Stellantis, como podría ser el 2008 o podría ser el Mocha. Sobre estos se han hecho una serie de modificaciones para que este coche tenga el ADN, podríamos decir, las características de Jeep, esencialmente en varias cosas. Desde luego no es un todoterreno. Yo me he estado divirtiendo por aquí, por estos caminos bastante rotos y pedragosos, con estas canalizaciones que hay, que hace la lluvia, a veces un poco profundas, pero esencialmente, aunque no es un todoterreno, sus cotas de ángulo ventral, de entrada y de salida, son mejores que las de los SUV tradicionales. Y de hecho Jeep da los datos para que lo puedas comparar con un todoterreno, para que sepas hasta dónde llega. Pero al igual que el Renegade, por ejemplo, tiene unas cotas de todoterreno superiores a la media, este también lo tiene en su categoría. Detalles interesantes y curiosos, como que toda la carrocería está envuelta, como veis, en un plástico negro, para que no haya problemas con los golpes o las rozaduras en el campo, si es que lo utilizamos para eso. Y luego algún detalle ingenioso, como por ejemplo también, y os lo podemos demostrar en la foto, es que las ópticas delanteras están metidas hacia adentro, y si por casualidad el coche, al maniobrar o moverse en sitios muy angostos, llega a golpear con el paragolpes en cualquier objeto que haya enfrente, la óptica, al estar en un plano interior, no va a llegar a tocar y por lo tanto no va a llegar a romperse. Igualmente tenemos, aparte de la cámara de delante, sensores de ultrasonido en los lados para poder estar bien cubiertos cuando nos movemos por la selva de la ciudad, e igualmente también por la selva del campo. Y luego es un vehículo que en general para 4 ocupantes está muy bien resuelto, con el añadido de llevar un maletero que, según las cifras de la marca, oficialmente son 380 litros, y como puedes ver en estas versiones específicas, con apertura automática con botón y un doble fondo, porque los 380 litros no están aquí, pero tenemos un doble fondo que nos permite dejar el piso, el suelo del maletero, a 2 alturas a conveniencia. Esta sería la superior, y luego tenemos un nivel de altura inferior.
Ahí está. Y dicho todo esto, esta es la versión de 154 caballos, como digo, eléctrica. Por cierto, que el vehículo tiene 3 modos de conducción específicos para el campo. Yo ahora lo tengo puesto en modo tierra, hay otro también para el barro y otro para la nieve. E igualmente también tiene un control de descenso y todo eso lo lleva de serie. Vamos a salir de aquí y vamos a la carretera. El interior del Avenger está hecho con plásticos duros, plásticos de vehículo normal, de utilitario. Todo muy sencillito. Y unos asientos que, como veis, en este caso, versión con alto de gama, con acabado máximo, con el logo de Jeep, normalmente marcado con sus letras, y un tacto muy agradable, una piel gruesa, que tiene un tacto agradable, que son unos asientos blandos que no están diseñados para sujetar el cuerpo especialmente. Y luego tenemos una organización de la información muy característica, con una pantalla directamente de 10,25 pulgadas exactamente, idéntica para todos los modelos, como veis, con un formato muy apaisado, de más de 16 novenos, y en la instrumentación igualmente siempre va a ser digital, pantalla de 7 o igualmente de 10 pulgadas, que es el caso de la que estoy llevando, además con distintos tipos de visualización, con un ordenador de a bordo que nos permite ver toda la información del viaje, ver cómo está gestionando el flujo de la energía o directamente, y muy interesante, tener aquí dentro el navegador marcado, tener el navegador puesto. Y como digo, bueno, pues lo más característico y llamativo son estos detalles de diseño bicolor y en este caso coche muy a la americana también en el sentido de los materiales que se utilizan en el interior. Tenemos una agrupación de botones en la zona justo por debajo de esta repisa, de este hueco, para dejar objetos que tienen una goma, como podéis ver, para que no se deslicen directamente aquí dentro, fácil de sacar y de limpiar. Y luego todos los mandos de la climatización colocados aquí agrupados en botoncitos no muy grandes, pero afortunadamente con su propio LED retroiluminado para ayudarnos a entender lo que estamos utilizando y usando. Igualmente también heredado de su parentesco con los vehículos de grupo Fiat, este sistema para el cambio de marcha, sistema de botones, personalmente no es de los que más me gusta, pero no tiene ningún tipo de dificultad especial, te acostumbras a ellos fácilmente. El botón de la directa de la marcha, simple y llanamente, si pulsas una segunda vez pasas a modo B y ya está, y ya tienes una retención extra. Con un cajoncito aquí que te permite dejar objetos de cierto tamaño e igualmente también carga inductiva, toma USB-C, toma USB 2.0 y toma de 12 voltios, vas bien servido para poder cargar lo que desees aquí dentro, como corresponde a un vehículo que se supone que va a pasar mucho tiempo en el campo o que debería, al menos fuera de carretera. Los modos de conducción pegados al freno de estacionamiento automático e igualmente también un organizador para dejar los botes de refresco y un reposabrazos que deja un hueco más o menos digno, no un hueco especialmente grande. Quizá lo más llamativo y agradable de este vehículo efectivamente es el hecho de cómo está organizada la instrumentación, es todo muy legible, es muy visible y no tiene ningún tipo de comentario especial, está como incrustado hacia adentro y bueno, pues la velocidad de utilización de las grafías y la instrumentación está bastante bien conseguido. Aquí pues es de nuevo redundar sobre lo que ya conocemos del Fiat 500. Y con último detallito, por cierto, que son estos 4 botones aquí agrupados, el botón de Home, de la configuración del coche, que normalmente no vas a tocar mucho, el cierre centralizado y el Warning igualmente colocados aquí entre esta tira absolutamente horizontal en la que están situados los aireadores del vehículo. Bueno, pues vamos a salir de aquí sin trampa ni cartón, ¿eh? Vamos a hacerlo el 4x4 en directo y desde dentro, con piedras alrededor. Déjame que te cuente que la versión de gasolina lleva el motor 1.2 de 16 válvulas y en este caso son 100 caballos redondeados nada más, una potencia limitada, pero bueno, suficiente para mover esto con cierta dignidad. Y luego tenemos la versión, como os he estado contando, eléctrica con 156 caballos, que es otra cosa. Y os tengo que decir que Jeep, afortunadamente, entre comillas, lo de afortunadamente lo digo no por otra cosa, sino simple y llanamente por tener algo distinto en el mercado, se ha tomado muy en serio el tema de el 4x4, entre comillas, o las características de todoterreno. Y aunque el coche no se puede comprar con tracción a las 4 ruedas, ni hay bloqueos de diferenciales y un larguísimo etcétera, sí que tiene, como digo, 3 modos de funcionamiento en terreno fuera de carretera: barro, nieve y arena, que es el que tengo ahora mismo puesto. En la arena funciona hasta 130 km por hora, el de barro funciona aproximadamente hasta 50 km por hora y el de nieve funciona hasta 50 km por hora. Y luego tiene además un control de descenso que funciona hasta 70 km por hora, que no está nada mal, la verdad. Y todo esto hace, como digo, que bueno, pues tengamos ahí una serie de extras para poder conducir fuera de carretera, que aunque no son puramente de un vehículo 4x4, un Dacia Duster, por ejemplo, es un vehículo claramente más 4x4
que este Jeep Avenger, bueno, pues le dan cierto toquecito de fuera de carretera, de aventura, que le viene muy bien para redondear la imagen de un vehículo que la mayor parte de la gente va a conducir obviamente y normalmente por carretera asfaltada, que es donde nos dirigimos. Déjame que te diga igualmente también que esta versión eléctrica tiene un precio de partida, siempre precios, tarifas, contando que financias con la marca, redondeando de unos 38.000 euros en la versión más económica, 7.000 euros restados como máximo si podemos pedir las ayudas del Estado. Y esta versión eléctrica con 54 kWh que estoy conduciendo ahora mismo, la verdad es que me llama mucho la atención. Nunca había hecho fuera de carretera con un vehículo eléctrico así en un sitio tan complicado como este, con tanta pendiente como el que estoy pasando ahora, y la verdad es que es súper cómodo y agradable el hecho, pues eso, de no tener que estar embragando y desembragando constantemente. Eso en un cambio automático lo tienes, pero además el hecho de tener tanta instantaneidad con el par, tanta fuerza, aunque no llevamos unos neumáticos que estén pensados para el campo, son unos neumáticos de baja resistencia a la rodadura para favorecer los consumos. Bueno, pues me he sentido cómodo, la verdad, para poder conducir aquí, en este lugar fuera de carretera, en el que la cosa se ha ido complicando, pero del que afortunadamente ya estamos saliendo absolutamente sin ningún problema. Como os decía, el Avenger es el primer coche de Jeep desarrollado completamente desde Europa y para Europa, y la verdad es que en sus prerreservas ha sido un éxito total y absoluto. Se han vendido ya 20.000 unidades de este coche. Lógicamente el hype del coche del año en Europa pues le viene muy bien allí para poderlo defender y poderlo vender, toda esa publicidad que te da. Y lo cierto es que el coche tiene atributos bastante interesantes. Por cierto, ¿os habéis fijado un detalle en el diseño del interior, en esta versión así con este color amarillo, bronce, tan característico que se ha puesto tan de moda últimamente? Alguno me va a matar con lo que voy a decir, pero a mí me recuerda, ahora que está dentro del grupo, me recuerda muy lejanamente al interior del Fiat Coupé, la máquina. Ya sé que no tiene absolutamente nada que ver y que posiblemente sea un sacrilegio, pero bueno, será que últimamente estoy viendo yo por ahí muchos Fiat Coupé y me ha venido a la cabeza, pues eso, el hecho de tener en el interior el color de la carrocería pintado en el plástico principal del salpicadero, coincidiendo con el color de la carrocería en el exterior. Bueno, y al margen de esos detallitos y del exterior, cuando sales a carretera lo que te encuentras, en este caso la versión eléctrica, probaré en el futuro la versión de gasolina, pero no llega hasta el mes de junio probablemente, que será cuando podamos conducirla. Bueno, pues lo que te encuentras es un coche, ya sea por autovía, por autopista o por carretera, con un rodar tremendamente suave. No es un vehículo que tenga ruidos aerodinámicos o ruidos negativos, extraños, que afecten al confort. En un vehículo eléctrico todas las vergüenzas en ese sentido salen rápidamente porque el silencio es lo que predomina en el interior del vehículo. Y lo que sí que tenemos es un vehículo, como digo, con un rodar muy suave y que me ha sorprendido para bien en un sentido. Y es que desde luego no estamos hablando de un coche deportivo, estamos hablando de un SUV, un vehículo de corte familiar para poder circular tranquilamente por la carretera. Tiene una suspensión tirando a blanda, suave, una suspensión suave, pero la verdad es que el tema de la batería le sienta de maravilla para aplomarse en la carretera, y me voy a explicar. Este coche tiene un tacto de conducción que, siempre y cuando no llegues al límite de adherencia del neumático, te transmite una seguridad y una capacidad para seguir el guiado que le estamos dando con la dirección, que yo, sincera, honestamente y personalmente, no me lo esperaba para nada. Es un vehículo con una dirección eléctrica, una dirección que está muy diferida, en el sentido de que no transmite especialmente nada de lo que hay en el asfalto y las ruedas, pero al mismo tiempo es muy precisa a la hora de ser conducida una vez que te aclimatas a ella, y puedes guiar al vehículo con un extra de precisión que yo no me lo esperaba en absoluto. Ya cuando tienes un rodar alegre por carretera, al final la dirección es lo suficientemente rápida y lo suficientemente precisa como para que la experiencia de conducción en carretera sea muy positiva. Y a eso ayuda específicamente el bajo centro de gravedad, a pesar de que estamos hablando de un vehículo con no mucha batalla y la carrocería tirando a alta, y también, como digo, el calibrado de la dirección, que no es especialmente lenta para ser un vehículo SUV, tiene la desmultiplicación justa como para que puedas tener un extra en la conducción que va más allá de lo que cualquier usuario va a experimentar normalmente con un Jeep Avenger. Y esta es una característica, digamos, muy parecida, muy encontrada en otros vehículos eléctricos, en los que en una conducción media o
directamente un poco dinámica, resulta muy agradable. En este caso, además, cómo se autocentra la dirección, cómo vuelve al centro, cómo permite cortar en un momento dado con cierta velocidad, cómo te guía por delante, una sorpresa positiva. Estamos hablando de un coche de tracción delantera, como digo. Existen coches que no están orientados a una conducción rápida, en los que la dirección directamente, entre comillas, se agota, es decir, no es capaz de seguir el ritmo porque es que directamente la bomba que lleva la asistencia de la dirección no es capaz de cebar todo el tiempo la dirección asistida a la suficiente velocidad a la que tú estás requiriendo, y lo que ocurre a continuación es que el vehículo pierde precisión. Y eso no ocurre en este Jeep Avenger, y por eso me parece un coche extremadamente fino y seguro para una conducción normal. Seguro sobre todo por las reacciones que va a tener, porque un volantazo brusco, un giro inesperado, no va a devenir nunca en una pérdida de precisión en lo que estás haciendo, en un movimiento brusco del vehículo, porque está bien contenido en esos movimientos que pueden suceder, como digo, bruscos de la dirección. El tacto del pedal de freno, siendo correcto, sin embargo, sí que he hecho en falta un poco más de mordiente en la primera parte del recorrido para que fuera perfecto, porque no tiene ese problema que le sucede a algunos vehículos eléctricos, en los que a veces la frenada es un poco aleatoria, y en ocasiones con la misma presión el vehículo frena más y en otras ocasiones frena menos. En este eso no sucede, está bien resuelto. Si tuviera un poco más de mordiente, si bien es verdad que este coche ha pasado por muchas manos de periodistas antes de llegar a la mía, si tuviera un poquito más de mordiente sería genial. Y luego, en cuanto a retención, en cuanto a frenada, solamente tiene dos posiciones, no hay levas en el volante, tenemos el modo D y el modo B, que tiene un poquito más de punch a la hora de regenerar energía, y eso es todo, muy simple y muy sencillo en lo que se refiere a la conducción. Con un consumo de poco más de 15 kWh oficiales, pues se sitúa en una situación intermedia, y aquí el tacto de conducción eléctrico es idéntico al que tiene los vehículos del grupo Fiat actualmente, que esencialmente es el del Fiat 500, que no es un vehículo precisamente que tenga unos consumos muy elevados. Y por cierto, una cosa extra interesante igualmente, y es que aquí en el grupo Jeep, directamente en los modos de conducción, ha cortado la potencia disponible del motor eléctrico, de tal modo que si vas en el modo Eco, son 3 modos off-road y 3 modos para carretera, si vas en el modo Eco, lo que tienes son aproximadamente 80 caballos de potencia disponibles. Si vas en el modo normal, el vehículo de normal, valga la redundancia, te va a dar 107 caballos de potencia. Y si lo pones en el modo Sport, entonces es donde el vehículo tiene disponibles siempre los 156 caballos nominales de potencia que anuncia este vehículo. En todo caso, vayas en el modo de conducción que vayas, si pisas el acelerador a fondo y pasas el botoncito, el conocido como kick down, ese pequeño tope que puedes presionar como si fuera un botón al final del recorrido del acelerador, el vehículo te va a entregar instantáneamente los 156 caballos de potencia, como digo. Un coche, por lo demás, que en modo eléctrico puedes cargar con 11 kilovatios en corriente alterna o hasta 100 kilovatios de potencia en corriente continua, según la marca, según Jeep. Con eso pasarías del 20 al 80% de la batería en 24 minutos aproximadamente. No sé si el Jeep Avenger es el coche del año en Europa, la verdad, pero sí sé que Jeep está en el lugar adecuado y en el momento adecuado, desarrollando un tipo de vehículo que es el que le entra por los ojos a todo el mundo y aprovechando aquellas cosas que son lo que diferencia a la marca del resto, aquellos valores de la aventura y el todoterreno que casan muy bien con el tipo de producto que ahora está de moda en el mercado. Mucho mejor que tener una marca con un producto extremadamente deportivo, como puede ser un Jaguar o Alfa Romeo así de concepto. Eso no es lo que busca la gente en masa. Lo que sí que busca la gente es un producto como este, un SUV pequeño con estas características específicas para conservar su imagen de marca y con un precio que desde luego no es un precio para todos los bolsillos, pero que está dentro del mercado de los utilitarios en línea con lo que ofrece. Además, con el añadido de las versiones eléctricas, que como ya comprobamos con el Fiat 500 funcionan realmente bien. El grupo aquí anterior Fiat, ahora Stellantis, ha hecho un trabajo excelente en la evolución tanto de sus sistemas de propulsión eléctricos como también del interior y el multimedia, y ahora son vehículos muchísimo más recomendables que antes. Desde luego este Avenger, además con la pequeña audacia de poder comprarse en versión de gasolina en los mercados del sur de Europa, va a ser un éxito seguro de producto, y así lo hemos podido constatar a la hora de ponerle las manos pasando con nota esta prueba. Nada más, queridos amigos, espero que toda esta información te haya parecido suficientemente completa e interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Adiós, gracias.